Vale. Vamos a desglosar esto, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es extraer los conocimientos más valiosos de un material verdaderamente extenso. Hablamos de toda la literatura científica y los registros enciclopédicos sobre los núcleos de hielo. Que es, bueno, una cantidad de datos abrumadora. Totalmente. Y el objetivo hoy es entender cómo extraer cilindros de hielo a más de 3 kilómetros de profundidad en la Antártida o Groenlandia no es solo una proeza de la ingeniería extrema, es la forma en la que la ciencia ha conseguido construir una máquina del tiempo literal. Una máquina del tiempo que nos permita reconstruir el clima de la Tierra a lo largo de cientos de miles o incluso millones de años. Es un tema analíticamente fascinante, la verdad. Y tanto. Basta con visualizar la escala de lo que supone tener entre las manos un segmento de hielo extraído de las profundidades de la Antártida, datado hace nada en 2,7 millones de años. Madre mía, 2,7 millones. Exacto. Ese fragmento contiene en su interior, sellado a presión, exactamente el mismo aire que flotaba en la atmósfera cuando nuestros ancestros más lejanos apenas empezaban a caminar erguidos. Es que te vuela la cabeza. Este análisis nos va a revelar que el hielo polar, lejos de ser pues una masa inerte de agua congelada, constituye el archivo histórico y químico más detallado, prístino e ininterrumpido que existe en nuestro planeta. Y para quienes nos escuchan y ya conocen algo del tema, saben que la razón fundamental por la que este registro es tan preciso reside en una estratigrafía perfecta. Claro. Como la nieve se acumula año tras año sin llegar a derretirse en estas latitudes extremas, las capas inferiores quedan sepultadas. Así que, al extraer una columna vertical a través de la capa de hielo, obtenemos una secuencia cronológica intacta. Eso es. Pero, a ver, la nieve de la superficie no tiene nada que ver con el hielo sólido que encontramos a 1000 metros bajo tierra. El proceso físico de transformación es brutal. La nieve recién caída es esponjosa, retiene muchísimo aire entre los copos. Sí, es casi todo aire al principio. Claro, y a medida que se acumula el peso de las nevadas posteriores, la presión aplasta esas capas. Primero, esa nieve ligera se densifica y pasa a ser lo que en glaciología se conoce como firn. Exacto. El firn es, digamos, un estado intermedio. Sigue siendo granular y, lo más importante, los poros entre los cristales de hielo todavía están conectados, lo que permite que el aire circule y escape lentamente hacia la superficie. Como si fuera una esponja muy densa. Algo así. Sin embargo, a medida que seguimos descendiendo y la presión aumenta, el firn alcanza una densidad crítica de unos 830 kilogramos por metro cúbico. Que es el punto de no retorno. Justo. En ese umbral matemático, los poros se cierran de golpe. El firn se convierte en hielo sólido e impermeable. Lo fascinante aquí es que el aire circundante, en ese preciso instante, queda atrapado en diminutas burbujas. No es una reconstrucción, no es una estimación. Es aire antiguo real. Capturado y preservado absolutamente intacto. Es una cápsula del tiempo a nivel molecular. Y me parece súper interesante que la profundidad a la que se produce este sellado varía dependiendo de la temperatura local y de la tasa de acumulación de nieve. Sí, no es igual en todas partes. En zonas como el campamento Summit de Groenlandia, este cierre de los poros ocurre a unos 77 metros de profundidad, atrapando aire que tiene unos 230 años de antigüedad. Pero en zonas mucho más frías y donde nieva menos, como el Domo C en la Antártida, el sellado no ocurre hasta los 95 metros, y el hielo a esa profundidad ya tiene 2500 años. Básicamente se está atrapando el aire de la época de la antigua Roma. Fíjate en el contraste. Y la física del proceso se vuelve aún más extrema si continuamos perforando hacia el lecho de roca. Al llegar a profundidades cercanas a los 1500 metros, el peso insondable de la columna de hielo que hay encima ejerce una presión tan colosal que la propia estructura cristalina del hielo no puede mantener su forma. O sea, se rompe. Más bien se reorganiza. El hielo hexagonal normal experimenta una transición de fase y pasa a ser una estructura cúbica. Espera, pero si la estructura cristalina del hielo colapsa a esos 1500 metros por pura presión física, ¿cómo es que el aire antiguo no es expulsado o destruido? Podría pensarse que las burbujas simplemente reventarían bajo ese peso. Esa es la maravilla de la termodinámica en condiciones extremas. Las burbujas no estallan hacia afuera porque sencillamente no tienen a dónde ir, pero visualmente desaparecen. ¿Desaparecen?
Sí, lo que ocurre es que las moléculas de los gases, como el nitrógeno y el oxígeno, se integran literalmente en los huecos de esa nueva red cristalina cúbica del hielo, formando un compuesto de inclusión llamado clatrato. El hielo se vuelve completamente transparente, como el cristal. El aire antiguo sigue ahí, pero ha pasado de estar en burbujas físicas a estar disuelto en la propia arquitectura molecular del hielo. ¡Qué barbaridad! Claro, y extraer estas muestras sin destruirlas debe ser un rompecabezas logístico enorme, porque no estamos hablando de ir con un taladro rotatorio convencional y ya está. Desde luego que no. Para los primeros metros, ¿vale? Se usan barrenas manuales con un diseño cilíndrico clásico de los años 30, pero para llegar a los clatratos a kilómetros de profundidad, el despliegue técnico es de otra liga. Totalmente otra liga. Hablemos de taladros electromecánicos larguísimos, o incluso térmicos que van fundiendo el hielo, suspendidos por cables blindados kilométricos. Y aquí hay un desafío contraintuitivo del que se habla muy poco, y es que el hielo, a gran profundidad, no se comporta como una roca dure, sino casi como un plástico muy denso. Es un principio fundamental de la mecánica de fluidos aplicada a la glaciología. El hielo a gran presión sufre una deformación plástica. O sea que fluye. Exacto. Si perforas un agujero en seco a profundidades de más de 400 metros, la presión hidrostática del hielo circundante es tan abrumadora que el cilindro vacío simplemente se cierra sobre sí mismo. El agujero se estrangula. Atrapando y aplastando equipos de perforación que valen millones, me imagino. Ha pasado. Para contrarrestarlo, hay que llenar el pozo con fluidos de perforación. Y aquí veo una paradoja tremenda. Si el objetivo principal de la misión es extraer hielo prístino para analizar trazas químicas a nivel de partes por billón, inundar el pozo con queroseno o fluidos químicos no contamina irremediablemente la muestra. Es un equilibrio extremadamente delicado. Los equipos de perforación utilizan densificadores mezclados con fluidos base, como queroseno con fluorocarbonos, o fluidos a base de ésteres, como el acetato de N-butilo, que son menos tóxicos. Vale. El objetivo es que la densidad del fluido iguale exactamente la presión litostática del hielo para mantener el pozo abierto. Y para mitigar la contaminación, los cilindros extraídos se someten a un proceso de limpieza súper riguroso en el laboratorio, donde se elimina mecánicamente la capa exterior del núcleo en un entorno de sala blanca, analizando únicamente el núcleo interno inmaculado. O sea, pelan el núcleo como si fuera una manzana. Básicamente. Pero a esa dificultad química hay que sumarle un peligro puramente físico durante la extracción. La infame zona de hielo quebradizo o brittle ice. Si repasamos los registros del proyecto Wallis Divide en la Antártida, esta zona crítica apareció entre los 520 y los 1340 metros. En esa franja, las burbujas de aire están bajo una presión interna bestial. Muy bestial. Al subir el núcleo por el pozo y sacarlo a la superficie, la presión externa desaparece de golpe. Y el resultado es pura física de expansión. Las burbujas de gas atrapadas ejercen una tensión hacia afuera que supera con creces el límite de resistencia a la tracción del hielo. Si no se maneja con extremo cuidado, el cilindro de hielo literalmente estalla o se fractura en 1000 pedazos en la misma superficie. Destruyendo años de estratigrafía. Imaginemos la tensión en el campamento base. Invertir meses de trabajo a 30 grados bajo cero, sacar un núcleo con un cuidado milimétrico, y que amenace con estallar como si fuera una botella de cava a la que le han quitado el corcho. Es que es tal cual. Para evitar perder la muestra, el equipo investigador tiene que dejar descansar el hielo. Lo enfundan en mallas protectoras y lo almacenan en cuevas excavadas en la nieve a temperaturas bajísimas. ¿Y cuánto tiempo lo dejan ahí? A veces dejan que el hielo se relaje durante todo un año, hasta la siguiente temporada de campaña, antes de atreverse a cortarlo para enviarlo al laboratorio. Tienen que tener una paciencia infinita. Y lo fuerte es que incluso después de ese año de reposo en el hielo, cuando los núcleos llegan por fin a los laboratorios analíticos, el verdadero reto intelectual acaba de empezar. Antes de poder leer el clima del pasado, hay que fechar el hielo. Hay que establecer la relación exacta entre la profundidad del cilindro y la edad cronológica. Claro, sin fecha no hay contexto. Y en lugares con altas tasas de precipitación, como algunas zonas de Groenlandia, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la primera línea de ataque es asombrosamente analógica, el conteo visual. Es como contar los anillos del tronco de un árbol, pero en bloques de agua transparente sobre mesas de luz. Eso es. La nieve que cae en verano, cuando hace un poco más de calor, forma un hielo con burbujas de aire más grandes y claras. Y la nieve de invierno crea capas más densas y oscuras.
Además, hay marcadores de polvo. El polvo es importantísimo. Durante los periodos glaciales del pasado, el clima global era mucho más frío, pero también más seco y ventoso. Los vientos barrían grandes extensiones de desiertos fríos y depositaban ese polvo sobre las capas de hielo a finales de cada invierno, creando bandas grises muy definidas. Y si conectamos esto con el panorama general, el conteo visual es sumamente preciso, pero tiene un límite físico. A grandes profundidades, el peso aplasta tanto las capas que el ciclo de un año entero puede medir apenas unos milímetros. Ya no se pueden distinguir a simple vista. Se vuelve un bloque continuo. Exacto. Ahí es donde entran en juego las verdaderas piedras roseta de la glaciología. Las erupciones volcánicas cataclísmicas. Eventos que cambiaron el mundo. Erupciones como la del volcán Lake en Islandia en 1783 o la del Tambora en 1815, que causó el famoso Año sin verano. Esos volcanes inyectaron millones de toneladas de ceniza y aerosoles de ácido sulfúrico directamente en la estratosfera. Esos aerosoles viajaron por las corrientes de aire globales y terminaron precipitando sobre los polos, dejando su huella. Y dejan una firma inconfundible. Al analizar la conductividad eléctrica del hielo, las capas con alta concentración de sulfatos volcánicos generan un pico eléctrico claro. Si encuentras la firma química exacta del Tambora a una profundidad específica en un núcleo de Groenlandia, ¿Y luego detectas esa misma huella en la Antártida? acabas de sincronizar ambos registros. Tienes una marca temporal absoluta y global que calibra todas las fechas por encima y por debajo de esa capa. Es un anclaje temporal perfecto. Y cuando no hay erupciones volcánicas a mano, se recurre a la física nuclear. Se puede extraer el minúsculo porcentaje de dióxido de carbono atrapado en las burbujas y aplicarle espectrometría de masas con aceleradores para hacer datación por radiocarbono. Aunque requiere ajustes muy precisos, porque los rayos cósmicos que bombardean el hielo también generan carbono 14 in situ. Sí, te pueden alterar la muestra. Y hablando de rayos cósmicos, los núcleos también registran las inversiones del campo magnético terrestre, que me parece ciencia ficción. Es un detalle crítico. El evento de la SHAMP, por ejemplo. Hace unos 40.000 años, el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación espacial, se debilitó drásticamente y los polos magnéticos se invirtieron brevemente, Y al perder esa protección, una avalancha de rayos cósmicos impactó la atmósfera. produciendo un aumento masivo de isótopos cosmogénicos, como el berilio 10. Esa anomalía isotópica cayó con la nieve y está perfectamente registrada en las profundidades del hielo, ofreciendo otro marcador cronológico irrefutable. Es decir, toda esta obsesión por fechar cada milímetro prepara el escenario para la verdadera recompensa. Averiguar qué temperatura hacía en el planeta hace 100.000 años. Y aquí no hay termómetros de mercurio enterrados de la época. No, ojalá. Para medir la temperatura antigua se utilizan termómetros isotópicos. Es química pura. Y es posiblemente una de las aplicaciones más elegantes de la geoquímica. La composición de los isótopos en la molécula de agua del hielo revela la temperatura del aire en el momento exacto en que se formó la precipitación. Todo se reduce a la masa atómica. Tal cual. El oxígeno tiene diferentes isótopos naturales, principalmente el oxígeno 16, que es el más común y ligero, y el oxígeno 18, que tiene 2 neutrones adicionales y es más pesado. Y esto es pura termodinámica. Al ser más pesado, el agua que contiene oxígeno 18 retiene más energía calórica para evaporarse de la superficie de los océanos. Y a la inversa, cuando esa humedad viaja por la atmósfera hacia los polos y el aire se enfría, el agua con el isótopo pesado es la primera en condensarse y caer en forma de lluvia o nieve. Precisamente. Por lo tanto, si analizas una capa de hielo profunda mediante espectrometría de masas y observas que tiene una proporción notablemente baja de oxígeno 18 en comparación con los valores estándar, sabes empíricamente que la temperatura global en ese momento era mucho más fría. Porque el isótopo pesado no tuvo la energía suficiente para viajar hasta los polos. Exactamente. E incluso se puede afinar más si analizas los isótopos del hidrógeno en ese mismo hielo, como el deuterio. El exceso de deuterio te permite calcular no solo la temperatura local donde nevó, sino la humedad relativa y la temperatura de la región oceánica específica de donde se evaporó esa agua originalmente. Toda la dinámica de la atmósfera primitiva codificada en un trozo de agua transparente. Es alucinante. Y si los isótopos del hielo nos dan la temperatura global,
El aire atrapado en los clatratos y las burbujas nos revela los motores de ese clima, los gases de efecto invernadero. Que son la clave de todo el rompecabezas. En la década de los 70, cuando se perfeccionaron las técnicas para triturar el hielo al vacío sin contaminarlo, se demostró empíricamente algo que cambió la ciencia climática. La concentración de dióxido de carbono durante el último máximo glacial era aproximadamente un 30% menor que en los siglos previos a la revolución industrial. Ese registro de gases de efecto invernadero en el hielo proporciona la validación empírica que le faltaba a la teoría climática. Se observa una correlación repetida, cíclica y matemáticamente consistente a lo largo de cientos de miles de años. Cuando los niveles de CO2 en las burbujas bajan, la temperatura de los isótopos baja. Cuando el CO2 sube, la temperatura sube. Pero el dióxido de carbono no es el único protagonista aquí. El metano antiguo ofrece datos súper reveladores sobre ecosistemas que estaban a miles de kilómetros de los polos. Claro, porque el metano se genera principalmente por la descomposición de materia orgánica en humedales. Entonces, si encuentras un pico de metano en una capa de hielo de hace miles de años, significa que la actividad de los humedales a nivel mundial estaba disparada. Y esto se relaciona directamente con la intensidad de los monzones tropicales. Un clima con monzones fuertes en los trópicos inunda vastas extensiones de tierra, crea humedales y bombea metano a la atmósfera, que acaba registrado en el hielo polar. En resumen, el hielo está monitorizando la lluvia tropical. Esto demuestra que el sistema terrestre está profundamente interconectado. La glacioquímica nos enseña que las capas de hielo son depósitos pasivos de cualquier aerosol o partícula que flote en la troposfera o estratosfera global. Analizando los iones disueltos se obtiene un registro medioambiental absoluto. Es que el hielo actúa como un notario implacable y guarda constancia de cosas que van mucho más allá de la temperatura. Por ejemplo, la actividad de nuestro propio Sol. Mencionabas antes el berilio 10 creado por los rayos cósmicos. Sí es un gran indicador. Como el campo magnético del Sol nos protege de parte de esos rayos cósmicos galácticos, contar los átomos de berilio 10 en el hielo, que pueden ser apenas unos pocos miles en un gramo entero de muestra, permite a la comunidad científica deducir los ciclos de actividad solar, sus máximos y mínimos, de hace milenios. Y el registro no escapa a la influencia humana, que es algo interesantísimo. De hecho, narra el ascenso y la caída de las civilizaciones. ¿Cómo es eso? Pues un estudio glacioquímico exhaustivo en los núcleos de Groenlandia reveló anomalías en los niveles de plomo atrapado en el hielo. Se descubrió que las concentraciones de plomo aumentaron exponencialmente hace más de 2000 años. Este aumento correlaciona de manera exacta con el auge del Imperio Romano. Increíble. Sus extensas redes de minería de plata y fundición de metales a cielo abierto en Europa Occidental y la península ibérica liberaron nubes de contaminación por plomo que viajaron por la atmósfera y cayeron sobre el Ártico. Es un testimonio tóxico de la escala de la industria antigua. Es asombroso que la contaminación de las legiones romanas terminara archivada en Groenlandia. Así de conectado está todo. Y la recolección de datos llega a extremos insospechados. En la estación Amundsen-Scott, en pleno polo sur geográfico, derriten grandes pozos de hielo para obtener agua potable para la base. Al fondo de esos inmensos pozos de agua de deshielo se depositan sedimentos sólidos. Y no los tiran, lógicamente. ¿Qué va? Resulta que usan una especie de aspiradoras robóticas sumergibles para recoger ese lodo, porque no es simple polvo terrestre, son micrometeoritos. Polvo cósmico que bombardea la Tierra constantemente y que queda preservado y aislado de la meteorización en la pureza del hielo antártico. Para llegar a este nivel de sofisticación y poder leer el polvo estelar o la economía romana en el hielo, la glaciología ha tenido que superar hitos colosales a lo largo de las décadas. Desde aquellos primeros intentos en 1841 en los Alpes, donde se perforaron apenas unos 60 metros con herramientas rudimentarias, Sí, muy básico todo. hasta los grandes proyectos internacionales de finales del siglo XX. Hay que destacar el esfuerzo soviético en la base Vostok, en el corazón de la Antártida, operando en condiciones verdaderamente inhumanas a 80 grados bajo cero, luchando contra incendios en la estación y continuos problemas técnicos. Y aún así lo lograron. Lograron extraer un núcleo que retrocedió 420.000 años en el tiempo. Ese núcleo cruzó por primera vez el umbral de múltiples periodos glaciales e interglaciales completos. Un hito brutal que luego fue superado por el proyecto europeo EPICA en el Domo C,
que alcanzó un registro continuo de 800.000 años, abarcando 8 ciclos climáticos completos. Pero el récord absoluto de antigüedad se ha encontrado recientemente en las colinas Alan, en la Antártida. Un sitio geológicamente muy peculiar. Exacto. Debido a la topografía del lecho rocoso, el hielo antiguo allí no está a kilómetros de profundidad, sino que ha sido empujado hacia la superficie. En esas zonas de ablación han fechado hielo de 2,7 millones de años. Nos está dando la primera visión química del origen mismo de las glaciaciones del Pleistoceno. Y esto plantea una pregunta importante respecto a los próximos grandes desafíos de la perforación de núcleos. La comunidad científica, agrupada en la iniciativa IPIX, tiene ahora un objetivo prioritario, que es localizar y perforar un núcleo de hielo profundo y perfectamente continuo que abarque 1,2 millones de años. ¿Y por qué esa cifra exacta de 1,2 millones? La razón es un misterio clave de la paleoclimatología. Hace más de 1 millón de años, los ciclos glaciales de la Tierra ocurrían cada 40.000 años, impulsados por la inclinación del eje del planeta. Pero en algún momento el sistema cambió drásticamente a ciclos de 100.000 años, mucho más profundos, dictados por la forma de la órbita terrestre. Entender por qué el clima de la Tierra cambió repentinamente su marcapasos es vital para modelar la estabilidad futura. Sin embargo, hay un problema crítico del que tenemos que hablar, una especie de cuenta atrás que amenaza toda la disciplina. El tiempo corre en contra, ¿sí? El propio fenómeno que estamos estudiando, el calentamiento global, está destruyendo los laboratorios naturales. A medida que aumentan las temperaturas de verano, la superficie de los glaciares en los Andes, los Alpes y el Himalaya se está derritiendo a un ritmo sin precedentes. El agua de deshielo líquida se filtra hacia abajo a través del firn, lavando y mezclando los delicados estratos químicos. Está borrando literalmente el registro estratigráfico. Exacto. Supone una pérdida irreversible de datos primarios. En respuesta a esta emergencia, se han movilizado iniciativas de rescate urgente, como la Fundación Memoria del Hielo. Su objetivo es una carrera logística contra el tiempo. Buscan montar expediciones de perforación rápida en los glaciares alpinos y tropicales que están en peligro crítico de desaparición, extraer los núcleos hasta el lecho de roca y enviarlos a la Antártida. La idea es construir una bóveda subterránea en el interior del continente helado, una especie de biblioteca de Alejandría climática. Allí, estos núcleos extraídos de todo el planeta puedan almacenarse a 50 grados bajo cero de forma natural y permanente. El objetivo es preservar estas muestras prístinas para que futuras generaciones de investigadores, que dispondrán de tecnología analítica y espectrometría mucho más avanzada que la nuestra, puedan seguir estudiándolas mucho después de que los glaciares originales hayan desaparecido de las montañas. En resumen, la conclusión de este análisis a fondo es que los núcleos de hielo trascienden la mera geología. Constituyen la biblioteca de ciencias de la Tierra más sofisticada que existe. Atrapan y conservan en su matriz el polvo del cosmos, la virulencia química de erupciones volcánicas históricas, las variaciones en los campos magnéticos, los restos industriales de la antigüedad y la contabilidad exacta y cuantificable de los gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo geológico. Es el ancla empírico del conocimiento climático. Sin estos kilómetros de hielo decodificados pacientemente en los laboratorios, sería completamente imposible comprender las complejas retroalimentaciones del sistema terrestre. Los datos extraídos de estas burbujas son los que alimentan, calibran y validan todos los modelos climáticos por ordenador que utilizamos hoy en día para predecir las trayectorias futuras de la atmósfera. Es la base de nuestro futuro. Y todo esto plantea una cuestión ineludible para quienes nos escuchan. Llevamos décadas extrayendo estos cilindros bajo la premisa absoluta de que el hielo profundo es un custodio eterno, pero ahora que vemos cómo el derretimiento acelerado está borrando las firmas químicas superficiales y destruyendo glaciares milenarios, es inevitable preguntarnos algo. Si la memoria del hielo se está perdiendo, ¿qué otros formidables archivos ocultos del planeta, ya sea en la química abisal de los fondos oceánicos o en la enmarañada genética de los ecosistemas primarios, se están desvaneciendo en este preciso instante sin que siquiera hayamos desarrollado la tecnología o la sabiduría necesarias para empezar a leerlos? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en el próximo.